Buenas de nuevo, crack bursátil. Nadie esperaba esto, pero la famosa ciudad de Nueva York, destacada por sus rascacielos, por ser la ciudad con la bolsa de valores más grande del mundo y por poseer más de 8,4 millones de habitantes, podría estar a punto de atravesar la mayor crisis de su historia. Este es un hecho que nadie podría haber imaginado hace apenas unos años. Pero tras los recientes eventos que han estado aconteciendo en la ciudad, Nueva York podría estar viviendo una transición de una ciudad con una gran riqueza socioeconómica a pasar a ser una ciudad totalmente arruinada y deshabitada. Y esto ya ha ocurrido a lo largo de la historia en otras ciudades como Detroit, que pasó de ser una ciudad en pleno auge en la década de los 60 para más tarde convertirse en una ciudad con una gran pobreza en sus calles. De hecho, la población de Detroit pasó de tener 1.800.000 habitantes en los años 60 a poseer tan solo 650.000 habitantes en 2022. Y esto es exactamente lo que podría estar sucediendo en la ciudad de Nueva York. En este vídeo veremos cuáles son los acontecimientos que están haciendo colapsar esta ciudad y mostraremos cuáles son las consecuencias que esto podría tener en un futuro para Nueva York y también para el resto del país. Nueva York está atravesando uno de los peores momentos de su historia. Tanto es así que miles de personas están comenzando a huir de la Gran Manzana. Los altos costes de vida de la ciudad, sumado a los salarios que no aumentan, están imposibilitando a los neoyorquinos mantener su estilo de vida. Ante esta situación, miles de personas están optando por migrar a otras ciudades o incluso a otros países como Canadá o México, donde el coste de vida en relación con sus ingresos es muy inferior. Según un artículo, el salario promedio de Nueva York se sitúa en torno a $83.000 anuales, que supondrían unos ingresos mensuales de $6.920, y el coste de vida promedio es de entre $6.600 y $9.300 mensuales. Por ello, los neoyorquinos tienen un coste de vida igual o superior al de sus ingresos. Esto ha motivado a muchas personas a huir de la ciudad en busca de mejores oportunidades. Pero esto tan solo es la punta del iceberg de los problemas que está atravesando Nueva York. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que la ciudad se estaba preparando para entrar en un tifón financiero. En su mensaje afirmó que Nueva York iba a tener grandes problemas financieros en 2023 y pidió a los organismos municipales que redujeran el gasto en un 3% sin recortar servicios. El tifón financiero del que habla Eric Adams procede del déficit de $10.000 millones para 2023 que se publicó en un informe titulado Revisión del Plan Financiero de Nueva York. Según este reporte, se espera que los ingresos totales disminuyan en $10.500 millones en el año fiscal de 2023. En 2022, la situación fiscal de la ciudad había mejorado significativamente debido a ingresos fiscales superiores a los previstos, las ayudas gubernamentales de la pandemia y rendimientos récord en las pensiones. Sin embargo, el reporte señaló que muchos de estos factores han empezado a revertirse y advierte que si estos factores no se abordan a tiempo, podrían empeorar la estabilidad presupuestaria de la ciudad, y este desequilibrio podría desencadenar una fuerte crisis financiera en Nueva York. Pero, ¿a qué se debe esta decadencia económica de la ciudad? Un artículo de New York Times declaró que más de 300.000 rentas medias y altas ya habían huido de Nueva York en el último año, haciendo un fuerte daño a las rentas públicas. Es decir, que más de 300.000 personas han escapado de Nueva York en busca de mejores oportunidades. Al igual que ocurre en California, la clase política neoyorquina se ha asegurado de implementar un sinfín de impuestos, regulaciones y restricciones que, con el paso del tiempo, han demostrado ser un auténtico lastre para el crecimiento y el progreso de ambos territorios. Frente a dicho paradigma, otros estados como Florida y Texas han abrazado el liberalismo económico y han obtenido excelentes resultados.
El desempeño de la economía de Nueva York ya lleva años mostrando signos de fatiga. La propagación de la pandemia solo contribuyó a acelerar el declive. Tampoco ayudaron las estridentes y radicales restricciones sanitarias introducidas en Nueva York, que primero sufrió uno de los confinamientos más largos y duros del país norteamericano y después mantuvo en pie todo tipo de limitaciones a pesar de que lo peor de la pandemia ya había terminado. Esto trastocó enormemente la economía de toda la ciudad e impulsó a cientos de miles de neoyorquinos a trasladarse a otras latitudes donde es más fácil trabajar, hacer negocios y vivir en paz. Las 300.000 personas que Nueva York ya ha perdido se han llevado consigo la friolera de $21.000 millones en ingresos anuales. Y es que no solo huyen las clases medias o bajas de la ciudad, más del 40% de la recaudación fiscal de Nueva York proviene del 1% de las personas más ricas. Lo cierto de esto es que hasta ahora ha habido un gobierno progresista en la ciudad que ha aumentado la presión fiscal especialmente a la clase alta. Y la gente más rica también está huyendo de estos elevados impuestos. En la industria financiera, que es el pulmón económico de Nueva York, a lo largo de las últimas décadas se observa una incipiente deslocalización. De 2020 a 2021, el empleo en Wall Street bajó un 5%, mientras que el número de asalariados dedicados a las finanzas en Florida experimentó un crecimiento del 6%. Y esto muestra que los más ricos también están saliendo de la ciudad. Pero esto no es lo único que incentiva a la gente a escapar de Nueva York. El mercado inmobiliario está al límite, con unos precios más elevados que nunca, que llegaron a un promedio de $620.000 por vivienda. A esto debemos de sumar un tipo de interés hipotecario que se elevó hasta el 7%. Muchas personas no pueden permitirse comprar ni alquilar una vivienda, y es que el pasado mes de noviembre las ventas de inmuebles se redujeron en un 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y es que desde febrero de 2022 las ventas de viviendas han estado disminuyendo consecutivamente en Nueva York, lo que podría hacer estallar la burbuja inmobiliaria de la ciudad. La migración que está sufriendo Nueva York es otro fuerte problema al que deben hacer frente, la conocida como crisis humanitaria. La alcaldía de Nueva York designó hoteles de hasta 4 estrellas para acoger a los más de 22.000 migrantes que llegaron a la ciudad desde abril de 2022. En octubre, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró el estado de emergencia cuando los refugios empezaron a llenarse por la gran cantidad de migrantes que, en su mayoría, tras cruzar la frontera en Texas o Arizona, llegaron en autobuses a Nueva York. La ciudad de Nueva York se enfrenta a una crisis humanitaria sin precedentes. Esto expresó un comunicado de la oficina del alcalde el pasado 21 de noviembre al prorrogar el estado de emergencia. Si los solicitantes de asilo continúan ingresando al ritmo actual, la población total dentro del sistema de albergues superará a las 100.000 personas el próximo año, alertó Eric Adams. Las autoridades aseguran que se trata de una cifra jamás registrada en los refugios de la ciudad, y es que, por ley, Nueva York debe dar refugio a cualquiera que lo solicite, dificultando con esto aún más la situación fiscal de la ciudad, que deberá aumentar su gasto ante esta situación. Mientras tanto, los ingresos se siguen reduciendo con la salida de más de 300.000 neoyorquinos. Otro alarmante dato es el aumento continuo de las personas sin hogar y la delincuencia. En octubre de 2022 se contabilizó una cifra récord de más de 65.000 personas sin hogar. El número de adultos solteros sin hogar aumentó un 111% en los últimos 10 años, una cifra realmente preocupante. Y a todo esto debemos de sumar la posible recesión de Estados Unidos, que podría afectar aún más el total colapso de Nueva York. La estratega de inversión global en JP Morgan, Gabriela Santos, dice que están viendo una continua desaceleración en la economía estadounidense que podría acabar en recesión, y eso sería la tormenta perfecta para que Nueva York pasase a ser una ciudad totalmente deshabitada y arruinada en los próximos años, como ya ocurrió con la ciudad de Detroit. Y es que Nueva York
está siguiendo el mismo patrón que hizo que Detroit acabase en la ruina. Un desplome de los salarios respecto a la inflación, una caída de precios en la vivienda que se producirá por la reducción de la demanda en inmuebles que está sufriendo la ciudad y una huida de las rentas más altas. Este es el cóctel perfecto para que una de las ciudades más ricas del país quiebre. Y algo parecido ocurre con California. Si te gustaría ver un vídeo hablando de la situación de California, escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte, crack bursátil.